Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta mañana. El tema es el tetelestai de Cristo. Ustedes dirán, Dios santo, ¿y eso qué será? ¿Será un parangaricutirimícuaro o qué? Es casi similar. Y en este caso, antes de entrar de lleno, yo quiero que hagamos un pequeño repaso. Fíjese que la palabra de Dios habla en el libro de Génesis que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hoy vemos y lo que no podemos ver. Y en ese lapso de tiempo, en el último día antes de descansar, Dios le dijo a Dios Hijo y Dios Espíritu, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, e hizo al hombre y a la mujer. Y Él no hizo al hombre y a la mujer como una simple creación, sino hizo al hombre y a la mujer para que tuviesen una relación, para que tuvieran armonía, para que tuvieran esa armonía juntamente Dios con el hombre y la mujer. Para eso Dios los creó, pero también hizo un lugar especial. En este caso hizo el huerto de Edén. Y eso significa un lugar de intimidad, un lugar especial. Entonces Dios agarró al hombre y a la mujer y los puso ahí. Y hay una referencia cuando ya el hombre y la mujer habían pecado que dice, y Dios descendió al huerto. Y eso para los estudiosos da la pauta de que Dios de vez en cuando llegaba y decía, muchachos, ¿qué tal? Pues aquí tomando un atolito, aquí tomando café, porque sin café es imposible agradar a Dios, porque usted sabe que si uno no toma café, Dios guarde, hay una transformación en nosotros. Entonces ahí estaba el hombre y la mujer y Dios bajaba. Y esa era la intención de Dios, tener una armonía con el hombre, tener una armonía con la mujer. Pero lastimosamente, sabemos la historia de que Adán y Eva pues pecaron, comieron del fruto prohibido. No era una manzana, hermanos. No se deje engañar, no es una manzana, solo dice que era un fruto agradable a los ojos. Entonces ellos comieron y pecaron. No le voy a echar la culpa a uno o a otro, los dos al final pecaron, ¿verdad? Y además no nos vamos a meter a discusiones acá. Pero bueno, total de que pecaron los dos. Y viene Dios y los sacó ¿de dónde? Del lugar especial que había hecho para ellos. Y puso ángeles y espadas revoloteando alrededor para que el hombre no volviera ¿a qué? A entrar a ese lugar especial que él había hecho para la humanidad o para el hombre y la mujer. Entonces, ese pecado automáticamente ¿qué hizo? Apartó al hombre de Dios. Automáticamente. La palabra de Dios, acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12. Quería, aprovechando, hago un paréntesis. Miren, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no traemos Biblias de papel el próximo domingo? ¿Verdad? Los reto, que yo traigo la mía también. Aquí está mi escuadra. No, de verdad, fíjense que es más bonito sentir el papel, el aroma, ¿verdad? Y más si usted tiene ya 10 años que no la saca, no le da la luz, Dios guarde, vampiros van a salir. Muy bien, bueno, la palabra de Dios en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por medio de Adán y Eva, el pecado entró al mundo y por consiguiente entró la muerte. Por eso dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte.
En Romanos 3:23, que es un texto similar, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces acá estos dos versículos nos habla de lo que pasó en Génesis. Adán y Eva pecaron, por consiguiente, eso nos aleja de la presencia de Dios. Ustedes pueden estar de 7 días de la semana, 6 buenos, acercados a la presencia del Señor, ahí tratando la manera de no pecar. Pero si pecamos un día o con una cosa, ¿no es cierto que nos alejamos de la presencia de Dios? Nos sentimos extraños, nos sentimos muchas veces, nos sentimos mal. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos. Y básicamente, ¿qué es el pecado? En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. O sea, yo no puedo hacer algo que no sé que es pecado y lo estoy haciendo, pero yo no sé que no es pecado. Pero si yo sé que es pecado hacer algo y lo hago, entonces ya es pecado. ¿Por qué creen ustedes que Cristo todavía no viene? Aparte de que nadie sabe. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios tiene que llegar a toda la humanidad, a toda persona, para saber el bien y el mal, y que vino un Salvador llamado Cristo para perdonarnos del pecado. Y si hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que todavía no han escuchado la palabra, pues obviamente todavía no viene Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a traer a su iglesia, pero también viene después al gran tribunal donde todos vamos a ser juzgados. Hermano, mire, supongamos que yo vivo en la montaña y nunca he ido a la ciudad y agarro un carro. Yo digo, ¿y esas luces rojas en medio de la calle? Y después cambian en amarillo y en verde. O sea, yo puedo pasar y tengo, en teoría, tengo algo que me respalde. Si mire, yo vivo allá en la montaña. Yo no sé qué es ese cuadro o esa caja con esas luces. ¿Por qué? Porque yo tengo ignorancia de qué se trata eso. Pero cuando yo ya sé, hermano, se me es contado por pecado. Y por último, en Romanos 6:23 dice: pues la paga, o mejor, ¿saben qué? Permítanme un momentito, antes de entrar a eso, chicos, ahí me pueden buscar rápido, que ese texto no se los mandé, perdón, eso lo pensé hoy en la mañana. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9, para que podamos dimensionar un pecado, porque muchas veces nosotros pensamos que el pecado más grande y podrido, eso sí es pecado delante de Dios. Pero en este caso, ser agarrado, eso no es pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9, 1 Corintios 6, 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea que si yo soy injusto, eso también me es contado por pecado. Dice: no erréis, ni los fornicarios. Eso sí es pecado, hermano. Ni los idólatras, eso también es pecado. Ni los adúlteros, Dios guarde, eso peor todavía. Nosotros como humanos empezamos a poner parámetros, qué es más pecado y qué es menos pecado. Pero mira lo que dice más adelante: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, muy aparte es un hombre afeminado y muy aparte es un hombre homosexual. Entonces dice: ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Hermano, si usted se roba 5 centavos, usted es un ladrón. Y si va a robar, robe bien. Porque si va a ser condenado de todas formas, ¿o no? Si va a robar 5, mejor robe 5 millones. De todas formas va a ir al bote. Y mire, pues después dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Si usted se agarra, hermano, no va a ir al cielo. Dice: ni los borrachos, ni los que dicen malas palabras,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así podemos buscar un montón de textos que la palabra de Dios habla que el pecado es pecado. No hay pecado pequeño ni hay pecado grande. Pecado es pecado, hermanos. Por eso tenemos que tratar la manera de guardarnos íntegros. Y en cualquier momento que nosotros caigamos en pecado, acercarnos rápidamente a la presencia de Dios y pedirle perdón. La palabra de Dios en Proverbios dice que el que confiesa su falta alcanza misericordia. Bueno, entonces, esto era en el Antiguo Testamento. Todo lo que en este caso se hacía, pues solamente tenía una consecuencia de pecado. Pero el pueblo de Israel llegaba con los sacerdotes y presentaba sacrificios de animales, de aves, según el pecado que tuviera. Pero el problema era de que ya se volvió una costumbre. Los humanos somos dados a romper las reglas. No sé si se da cuenta. Tenemos una tendencia. Mi hermano, yo agarro Waze y me hago 1:20, por ejemplo, para ir a la zona 9. Pero yo digo, yo me conozco otros atajos para llegar más rápido. Y hay veces que le gano a Waze por 5 o 7 minutos, pero le gano. Y tratamos la manera de irnos por otros lados. Y eso es como lo que humanamente o por naturaleza humana hacemos. Pero la palabra de Dios nos habla de que en el Antiguo Testamento presentaban esos sacrificios para perdón de pecados. Pero llegó un momento que en la presencia de Dios se empezó a entretejer un plan de salvación. Empezó a haber algo para salvar no solamente al pueblo escogido de Dios, sino a toda la humanidad. Y este plan se resume en Juan 3:16 y vamos a leer el 17 también. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Esto es el plan de salvación. Jesús envió a su Hijo para salvar al mundo de la condenación. ¿Y la condenación por qué viene? Por el pecado. Esto es el plan de salvación. En el Antiguo Testamento habían 2 caminos. El de los gentiles, la muerte. De los israelitas era pecar, pero saldar cuentas por cada sacrificio que se hacía. Pero cuando hablamos del tiempo de la gracia es cuando viene Cristo Jesús a esta tierra. Por eso, como iglesia nosotros no predicamos, pero tampoco condenamos que celebren el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque hay que celebrarlo. Si quieren celebrarlo, celébrenlo. Porque nació el Redentor. El domingo 30, si no estoy mal, domingo 30 de marzo, vamos a tener una pachanga espiritual acá, porque vamos a celebrar ¿qué? La resurrección de Cristo. ¿Lo dice la Biblia? No dice eso, pero tenemos que celebrarlo. ¿Por qué? Porque entre la muerte y la resurrección está la victoria. Entonces nosotros vamos a celebrarlo. Y en este caso, cada vez que nosotros conmemoramos o celebramos la cena del Señor, estamos conmemorando y esperando la segunda venida de Cristo. Ahora, en este caso, quiero llegar a lo siguiente. Cristo Jesús nació, creció cuando fue niño. La palabra de Dios no habla nada referente a ese lapso de tiempo, pero después Él empieza su ministerio. Empieza a convertir el agua en vino, no era su tiempo todavía. Empieza a buscar a sus discípulos, empieza el sermón del monte y empieza a empezar su ministerio, valga la redundancia. Y cada vez
los fariseos, los saduceos y todos esos feos empiezan a tramar algo feo contra Cristo. Querían meterlo preso. Y no fue fácil el ministerio de Cristo. Y en ese lapso de tiempo, Él predicaba, Él le daba de comer a la gente y hacía cosas maravillosas, sorprendentes. Pero no fue fácil. Y llegó el momento que llegó con sus discípulos y les dijo: muchachos, vayan a tal lugar, ahí va a haber una casa, hablen con el dueño, y en el tapanco, dirían en el pueblo, en la parte alta de la casa, en el lugar, en el lugar alto, ahí vamos a celebrar la última cena, o vamos a celebrar una cena. Ahí ustedes saben ya lo que aconteció, estaban comiendo. Jesús dijo: el que meta el pan, y Judas cabal en ese momento iba: el que meta conmigo el pan, el que remoje conmigo el pan, y Judas, ¡ey! Ya no pude. Y ahí cabal Judas en ese momento. Entonces Jesús le dijo: haz lo que tienes que hacer. Judas se fue. Viene Jesús, le dice a sus discípulos: bueno, ya terminamos, vámonos a orar al monte de los olivos, al Getsemaní. Llegan al monte, deja a unos discípulos por un lado y le dice a sus más cercanos: vamos. Y cuando fueron a un lugar más alto, miren esto. Les voy a contar esto porque esto es lo que me da el siguiente paso para lo que es el centro de la prédica. Cuando Jesús llega con sus discípulos, dice la palabra que su rostro se empieza a afligir. Mira, hermano, yo soy de las personas que yo no oculto mis expresiones. Si yo estoy triste, pero así se me nota, hermano. Si yo estoy alegre, usted sabe que yo soy alegre. Pero si usted sabe que estoy como hermano, se me nota. Si usted mira que estoy, bueno, mis hijos saben, ¿verdad? O mi abuelito, hermano, él solo levantaba una ceja, yo sabía que ya venía con todo y leño encima, hermano. Pero yo soy así. Pero Jesús viene y dice que se transforma su rostro. ¿Por qué? Porque hay una aflicción en su corazón que ya no podía con ese temor. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? Cuando uno está en un examen final y no ha estudiado, hermano, ¿acaso no se le revuelve el estómago? Ay, algunos empiezan a darle el mal del helicóptero. Así. ¿Por qué? Porque hay una aflicción dentro de nosotros y el cuerpo que empieza a reflejar eso que está dentro. Entonces viene Cristo y dice: estoy triste hasta lo sumo. Estoy sumamente triste, afligido. ¿Y saben qué es lo más triste, hermano? Que cuando Jesús termina de orar en medio de esa aflicción, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Intercediendo, hablando en lengua, reprendiendo. No, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo, hermana. Dios, ayuda. Ayuda, por Dios santo. Durmiendo estaban, hermano, contando las ovejitas. 1, 2, en sus sueños, hermano. Entonces viene Jesús y vamos al libro de Juan, capítulo 19 y versículo 30. Antes de leer esto, perdón, me equivoqué en la cita. Entonces viene Jesús y, como sabemos la historia, es capturado, se lo llevan, es interrogado y al final pues es sentenciado a muerte. Cuando Jesús estaba ahí ya en el madero, ya crucificado, dice la palabra que ya estaba todo concluido. Ya lo habían latigado, le habían colocado la corona de espinas, habían rasgado sus vestiduras, le habían echado suerte sobre sus vestiduras. Todo lo que decía la palabra de Dios se había cumplido. Y me imagino que Jesús estaba en la cruz y dijo: hace falta algo que dice en el libro de Salmos. Y dijo: tengo sed.
Era lo último que faltaba. O sea, Jesús vino a cumplir ¿qué? La palabra de Dios. Jesús vino a esta tierra a traer salvación y fue obediente hasta la muerte. Él cumplió todo lo que decía la palabra y en ese momento faltaba solo uno, que le dieran algo de beber. Y según estudios, el vinagre era una bebida tradicional de la gente más sencilla y de los soldados de más bajo rango. Entonces vienen y le ponen un poco de vinagre y ahí Jesús toma. Ahora sí leamos el versículo 30 de Juan 19. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. En ese preciso momento, Jesús deja ver que Él, en primer lugar, Él entregó su espíritu. No lo mataron, sino Él entregó su vida por salvación a cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, y aquí es donde yo quiero concentrarme, es que dice consumado es. Y esa palabra consumado es viene de una palabra griega, que el verbo original es tele. Y ese tele, o si tele, significa terminar. Y armado, ese verbo se junta y se pronuncia tetesletai. Entonces eso quiere decir también pago completado, un pago terminado, donde dice todo se ha consumado. Para los que juegan base o les gusta el base, cuando la gente o los corredores están en primera, segunda, tercera y viene para home, ¿qué es lo que dice el umpire? Le dice safe, terminó, concluyó su carrera. Nadie más puede hacerle algo a este jugador porque ya está quieto, ya está guardado, terminó la carrera. Y de esa misma forma viene Cristo y dice safe, se terminó. Terminé mi carrera, terminé lo que yo vine a hacer a este mundo. Y se cumplió letra por letra, palabra por palabra. Y faltaba que tomara vinagre, pues también lo hice. Para que nadie hablara nada mal, o que haya terminado, que no hubiese terminado esto, sino todo se terminó, se concluyó. Y ahí viene que la obra salvadora se concluyó. Por eso, mira, hermano, nosotros como cristianos seguimos a Cristo, porque Él salvó nuestra vida de la condenación eterna. Él pagó un alto precio en ese madero por nuestra salvación. Si nosotros miramos figurativamente, está el huerto de Edén, que habla de la presencia de Dios, donde Dios va a tener una relación con nosotros. Pero el pecado sacó a Adán y a Eva. Pero ahora en Cristo, nosotros, cada vez que nosotros queremos, podemos entrar libremente a su presencia. Ya no necesitamos de nadie más. No necesitamos de un sacerdote, no necesitamos de un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote. Entonces nosotros podemos entrar libremente a su presencia, porque Él pagó ese precio, hermanos. Pero nosotros venimos a la iglesia, hay que aplaudir. Si el pastor no nos dice que levantemos las manos, este pastor que molesta cada vez que... No, hermanos, cada vez que tú vienes a la iglesia tienes que gozarte en su presencia, en agradecimiento. Eso. ¿Cómo hizo? ¿Hizo o no? Mi hermano, hace muchos años a mí me regalaron un carro. Era un Hyundai blanco. Mira, hermano, o sea, yo estaba
increíblemente feliz porque me regalaron ese carro. Y yo, cuando salí de la casa, a cualquier conocido le decía, mira, me regalaron un carro. Llegaba otro, me regalaron un carro. Me subía al bus y le decía, me regalaron un carro a un conocido o algo. Llegué a la empresa, me regalaron un carro. Y como siempre hay gente así, mala onda, ¿verdad? Tened cuidado, ese puede ser carros robados. De seguro metieron un muerto en el baúl y ahí te lo regalaron. Pues la verdad no sé, le digo, pero me regalaron un carro. Ya si metieron un muerto o lo que sea, no me importa, pero me regalaron un carro. Y cada vez que yo podía hablar con esa persona que me regaló el carro, yo le decía, vos, muchas gracias, mano, muchas gracias. E inclusive hicimos un intercambio porque yo tenía un carro, creo que ya les conté esa historia. Tenía un carro que no podía pagar los papeles. Y total de que una vez a la semana, un sábado, todos los sábados llegaba y lo lavaba, lo arrancaba y yo me hacía manejando el carro. Porque yo muy obediente, hermano, no sacaba el carro porque no tenía papeles el carro. Entonces cuando él me iba a entregar su carro, yo le llevé mi carro porque yo sentía en mi corazón regalárselo. Porque no iba a hacer garra, ¿verdad? Ya 2 carros. Y él tenía una familia grande, tenía 4 hijas. ¿Quién lo manda? Pero ni modo, tenía 4 hijas. Entonces yo sentía en mi corazón decirle, mira hermano, agarre ese carro porque era una camionetilla Colt Vista. Era de 3 asientos, creo yo. Entonces, mira hermano, nos juntamos. Él me dijo, mira brother, aquí está tu carro, las llaves, los papeles. Ajala, muchas gracias. Yo le di un abrazo bien fuerte, brother, muchas gracias. Entonces yo le digo, mira, Dios puso en mi corazón regalarte este carro. Entonces me dijo, no, ¿cómo vas a pensar? Me dice, yo te lo di de todo mi corazón. Dios puso eso en mi corazón. No, me dijo, no, le dije, agárralo, le dije, aquí están los papeles también. Eso sí, le dije, tenés que pagar como 10,000 quetzales de impuestos, le dije. Bueno, está bien, amén, me dijo. Dios va a proveer. Total de que cada quien con sus familias, con sus hijos. Y nos fuimos felices y contentos con nuestros carros. Le voy a contar otra cosa. El domingo siguiente me llamó otra vez en la noche. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Y yo, otro carro, dije yo, me va a regalar, ¿verdad? Entonces me dice, no, Nelson, ¿sabes qué? Quiero testificarte que ese domingo, o sea, hoy, en la tarde fui a la iglesia. Y una hermana que yo no conozco se me acercó y me dio un sobre así de grueso. Y me dijo, mi hermano, yo siento en mi corazón darle esta ofrenda. No sé para qué es, ni sé para qué lo necesita usted, pero Dios puso en mi corazón darle esta ofrenda. Y me lo metió aquí en la bolsa. Y mira, hermano, yo no aguantaba los momentos para salir de la iglesia, ir a la casa para ver qué era ese sobre. Suponía que era dinero, me dijo, porque olía a dinero. Y mira, me dice, acabo de abrir el sobre, conté el dinero. ¿Y sabes cuánto dinero era? ¿Saben cuánto dinero era, hermanos? Los 10,000 quetzales que este hermano necesitaba para pagar los impuestos del carro. Así obra Dios, definitivamente. Así que seamos generosos. Ahora, volviendo al tema, que ya me perdí. Ya. Entonces viene Cristo y Él paga ese sumo precio, ese gran precio. Pero mira lo que dice en 1 Pedro 1, 18 al 19. Dice, porque Dios los libró de este modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, escucha esto hermano, Dios no pagó oro y plata con cosas que son cosas que no duran. Al contrario, y aquí es donde quiero ir terminando, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto.
Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Pagó ese alto precio por tu salvación. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos sido malagradecidos y hemos menospreciado ese alto precio y nos hemos apartado de los caminos del Señor? Hermano, mira, realmente nosotros ni siquiera somos judíos, hermanos. Ni siquiera por heredad. Somos gentiles. Pero por pura misericordia, Dios abrió el abanico de salvación y nos dijo: vénganse para acá. Mi hijo va a pagar ese alto precio por su salvación, por el perdón de los pecados. Y esto es el tetelestai de Cristo. El consumado es, el pagado completamente, hermanos. Hermanos, Lucito, ¿me puedes pasar una servilleta de papel, por favor? Mira, hermanos, te voy a poner un ejemplo. Gracias, Luisito. Así está bien. Gracias, hermana. Muchas gracias. Dios se lo multiplique, hermana. Mira, hermanos, nosotros somos creación de Dios. Por misericordia ahora somos sus hijos. Y por misericordia algún día vamos a estar con nuestro Padre Celestial por los siglos de los siglos y por la eternidad. Pero realmente nosotros, quieto, Nerón. Pero nosotros, hermanos, somos una creación. Nos pueden hacer esto y tirarnos. ¿Cuántos de millones de personas han nacido en el mundo desde Adán y Eva? Nosotros somos un puntito más en la creación. Esto es creación también. Entonces, no lo tire, pastor, está muy bonito. Pero esto yo lo puedo tirar. Podemos tirar todo esto, es creación. Pero Dios en su misericordia dijo: está bonito Nelson Hernández, pero aparte de ser bonito, yo lo escogí antes de la creación del mundo. Y tengo un propósito para él. Y él viene por medio de Cristo y me guarda y me cuida antes que él me venga a traer. Y eso es lo que hay que valorar, hermanos. Que sin valer nada, llegamos a un punto de salvación, que tenemos el precio más alto que se ha podido pagar. En la historia han habido muchos mártires que han dado su vida por causas, pero lastimosamente esas causas no han trascendido. Pero esta causa de Cristo, esta causa de salvación, ha trascendido más de 2000 años y seguirá antes que Cristo venga por segunda vez. En Pedro 26:37 dice: Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañasen. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y este es el lado humano de Cristo. Él ya no aguantaba ese sufrimiento o pensar que iba a ser sacrificado. Imagínense lo que acá le dice, y estoy leyendo traducción lenguaje actual.
Estoy muy triste y me siento que me voy a morir. Y después dice que dobló sus rodillas hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios y le dijo: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Puedes dimensionar la aflicción, el temor que sentía Cristo en ese momento? No lo tomemos a la ligera. Él iba a ser sacrificado. Él iba a dar su vida. Su sangre se iba a derramar hasta la última gota. Hace un rato cantamos una canción que decía: sus venas lloraron. Derramó toda su sangre. Cuando le atravesaron la lanza para ver si todavía estaba vivo, ¿qué salió de su cuerpo? No salió sangre. Solo salieron los líquidos que tenemos en el cuerpo. Nuestro maestro estaba triste, angustiado hasta la muerte. Pero él le dijo a Dios: hágase su voluntad. Hágase tu voluntad. Y del cielo, ¿qué pasó? No hubo respuesta. ¿Por qué no hubo respuesta en ese momento? ¿Por qué Dios no dijo: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento? Que 2 veces dice eso en la Biblia. ¿Por qué no lo dijo en ese momento? Hay veces que Dios calla para que nosotros sigamos el camino que Él ha trazado. Hermano, esta palabra, tetelestai, aparte de significar el precio fue pagado, también significa he terminado la carrera. Pablo dice en Filipenses 4, en 2 Timoteo 4, 7 en adelante: he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y eso es lo que tenemos que decir, hermanos, en algún momento que ya sintamos que vamos a colgar los tenis. Decir: he peleado. He guardado. He acabado la carrera. No se trata de medio vivir una vida cristiana. No se trata de medio buscar de Dios. ¿O acaso tú eres medio salvo? No. ¿O acaso Dios te da su medio amor? No. Hermano, cuando venga Cristo, que te encuentres bien cimentado en Él. Cuando venga Cristo, no que digas: ay, me voy a quedar, se va a quedar medio cuerpo y medio cuerpo se va a quedar. No. Que tú tengas la convicción de decir: he peleado. O antes de decir: estoy peleando la buena batalla de la fe. No estoy diciendo estoy peleando la batalla de la perfección. Estoy diciendo pelear la buena batalla de la fe. Que no importando qué es lo que venga, no importando las tentaciones que vengan a mi vida, mantenerme firme. Porque Cristo es nuestro mejor ejemplo de tetelestai. Quedarnos firmes y que se cumpla lo que Dios tenga que hacer en cada uno de nosotros. En el versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, por la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, hermanos, hoy peleemos la buena batalla de la fe. En Filipenses 4:13 dice: todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, levantémonos, no como perfectos, sino como personas buscando la perfección en Cristo, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Que nosotros digamos, que nosotros en esa carrera que vamos, llegue un momento y cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, venga Dios y nos diga, safe, como ese umpire. Nelson Hernández, apúrate, apúrate, safe. Pasa a la morada celestial. Jazz, ven, rápido, ven, de tercera ya casi al home. Jazz, vas. Y ya se tira, se arrastra y safe. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que nos esforcemos. Si en algún momento para subir de nivel nos tenemos que robar la primera para llegarnos a la segunda, pues nos robamos y alcanzamos. Pero llegue el momento, hermanos, independientemente si el Señor nos manda a traer o viene el Señor. Andrés, vos estás en tercera o en segunda. Tienes que caminar y seguir a la siguiente base, para que cuando el Señor te mande a llamar o Él te venga en su segunda venida, Él te diga, safe, salvado. Y ese es mi anhelo, hermanos. ¿Es fácil? No es fácil. Hace un mes más o menos, yo vine a cortarme el pelo, después fui a lustrarme los zapatos. Y total de que una muchacha se me acerca y me dice, hola. Yo, hola, Leo. Pero yo siempre tratando como de ubicar si no es de alguna iglesia o algo, ¿verdad? Porque siempre me dice, ¿y usted por qué no me saluda cuando va en la calle? Perdón, es que no muy Miramontes de lejos, Leo. Entonces, perdón. Pero esa muchacha viene y se me acerca, ¿qué tal? Bien, gracias, Leo. Y en eso me dice, ¿usted es de acá? Sí, yo vivo acá por Santa Lucía, Leo. Pero yo entablando plática pensando que era de otra iglesia. Total, que me dice, mira, te voy a dar este papelito. Llámame cuando tú me necesites. Yo me llamo Cristi. Eso sí, por favor, no le vayas a dar mi número a cualquier persona. Bueno, está bien. Pero yo no había leído el papelito, solo lo agarré. Le dije, bueno, está bien. Entonces me dijo, bueno, yo le dije, bueno, nos vemos. Le dije, bueno, está bien, que te vaya bien. Total, y que yo me subí al carro, me fui ahí por la salida de la Antigua, y en donde está la venta de ese pan tan rico, ¿verdad, hermano? Ahí me orillé, agarré el papel, encendí la luz del carro porque eran como las 7:30 de la noche. Y en eso decía, masajes y más. Servicio las 24 horas. Llámame. Buen servicio. Y yo, bueno. Aquí hay dos caminos, ¿no? Caer en el pecado o no caer en el pecado. El problema no es ser tentado, el problema es caer en la tentación. Entonces, mi hermano, aunque usted no me lo crea, agarré el papel, lo doblé en 4 y empecé a orar por ella. Y le dije, Señor, alcanza a esta muchacha. Es joven, tiene un futuro por delante. Que no tuerza su camino. En el nombre de Jesús, amén. Arranqué el carro, agarré el papelito y lo tiré. Hermanos, el ser cristiano no es fácil. Tenemos una necesidad económica y miramos un dinero mal puesto. Viene el diablo y nos dice, agárralo, hombre. Nadie se va a dar cuenta. Además sos rápido con las manos, hombre, dale. Pero no se trata
de caer en la tentación, sino de resistir y salir huyendo de la tentación. Iglesia, esta prédica primeramente me tocó a mí. Y espero que esta prédica también haya tocado a tu corazón, de guardarnos. Yo no sé cuál es la situación de tu familia, de tu hogar, de tus hijos, de tus papás. No sé la situación económica que estás pasando, no sé la verdad. Pero déjame decirte que Dios está contigo y que tú tienes que pelear esa buena batalla de la fe, independientemente qué sexo eres, si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres ya grande. No importa. Yo quiero decirte, hermano, pelea esa buena batalla como la peleó Cristo, como la que estamos peleando cada uno de nosotros. Que sigamos adelante, enfocados en el autor, en ese sumo sacerdote que es Cristo, en el autor y consumador de la fe. Y de ahí no nos tenemos que desapartar. Al contrario, tenemos que seguir adelante. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.